La noche era densa, el aire cargado de humedad y el ambiente en la pequeña clínica improvisada estaba impregnado de tensión. Nayib Bukele, con su característico semblante firme pero sereno, avanzaba entre los pasillos del lugar junto a su equipo de seguridad y un reducido grupo de médicos. Habían recibido una denuncia anónima sobre un doctor haitiano que operaba fuera de los límites de la ley, y lo que encontraron al llegar fue mucho más impactante de lo que esperaban. Un hombre de mediana edad, con la piel pálida y el rostro cubierto de sudor frío, yacía en una de las camillas, respirando con dificultad. Su familia rodeaba su lecho con rostros llenos de angustia. Los informes preliminares indicaban que el hombre había ingresado al consultorio del doctor tras semanas de una tos persistente, solo para recibir una noticia devastadora: cáncer pulmonar en etapa terminal. Sin opciones, sin recursos, la familia se había visto obligada a recurrir a esta clínica clandestina en busca de un milagro. Pero cuando Bukele miró más de cerca, notó algo perturbador en el tratamiento que el doctor estaba aplicando. La visión era escalofriante. Junto al paciente, el doctor sostenía un pequeño frasco con un líquido oscuro y denso. Lo agitaba con movimientos precisos, casi rituales, y lo inyectaba lentamente en el suero del paciente. Un remedio tradicional, decía con calma, pero el brillo en sus ojos no inspiraba confianza. Las enfermeras, con expresiones de preocupación, evitaban el contacto visual con el mandatario. ¿Qué contiene esa sustancia?, preguntó Bukele con tono firme. El doctor haitiano vaciló antes de responder. No hubo palabras inmediatas, solo un silencio incómodo que se alargó demasiado. Finalmente, murmuró: es un antiguo tratamiento, algo que su ciencia no entiende. El equipo de seguridad de Bukele se movilizó de inmediato. Uno de los agentes tomó la jeringa, mientras otro revisaba los registros del doctor. Lo que encontraron ahí los dejó helados: documentos en un idioma extranjero, recetas sin firma, nombres de pacientes sin historial médico. Todo apuntaba a que no era la primera vez que este supuesto médico aplicaba tratamientos experimentales en personas desesperadas. La tensión creció en la habitación. La familia del paciente, aferrada a la esperanza de que el hombre pudiera ser salvado, miraba a Bukele con una mezcla de miedo y súplica. ¿Detendría el tratamiento? ¿Haría algo para salvarlo? Pero cuando uno de los médicos del equipo de Bukele examinó de cerca al paciente, su rostro se ensombreció aún más. «Señor presidente, hay algo raro aquí», susurró el doctor, inclinándose hacia él. «Este hombre no tiene signos típicos de un cáncer avanzado. Su tos no es producto de un tumor». Los ojos de Bukele se estrecharon, su mente trabajando rápidamente. Algo no cuadraba. Si no era cáncer, ¿qué era lo que lo estaba matando? Y más importante aún, ¿qué estaba haciendo ese doctor haitiano realmente? El aire en la clínica improvisada se volvió más pesado, como si una sombra invisible se posara sobre todos los presentes. Nayib Bukele mantuvo la mirada fija en el doctor haitiano, tratando de descifrar qué clase de verdad se ocultaba tras su nerviosismo. El hombre apenas pestañeaba, aferrado a su frasco de líquido oscuro, como si fuese la única fuente de esperanza en la habitación. Pero Bukele sabía que la esperanza sin base podía convertirse en el peor enemigo de la vida. «Dime exactamente qué contiene ese líquido», exigió con voz firme. El doctor haitiano suspiró, como si estuviera a punto de revelar un secreto que no debía ser contado. «Es un extracto de raíces medicinales, algo que ha salvado a muchos antes», respondió con cautela. Bukele no apartó la mirada. No necesitaba ser médico para saber que algo en esas palabras no cuadraba. Sin embargo, antes de que pudiera seguir cuestionándolo, el paciente en la camilla comenzó a convulsionar. Su cuerpo temblaba, sus labios se tornaron azulados y su respiración se tornó entrecortada. La familia gritó de pánico mientras los médicos del equipo de Bukele se apresuraban a actuar. «Desconéctenlo del suero», ordenó un doctor salvadoreño mientras revisaba el pulso del hombre. Pero antes de que pudieran hacerlo, el doctor haitiano intervino, levantando las manos como si intentara detenerlos. «No, si lo desconectan ahora, no tendrá ninguna oportunidad. Su cuerpo está reaccionando al tratamiento, debe superarlo». Bukele no necesitó más señales. Con un solo movimiento de su mano, sus agentes apartaron al doctor haitiano y lo retuvieron mientras los médicos de su equipo lograban estabilizar al paciente. Fue en ese momento que un descubrimiento inquietante dejó a todos sin aliento. Uno de los doctores revisó la última radiografía del hombre y la comparó con una tomada apenas un par de semanas atrás. Lo que vio lo dejó completamente desconcertado. Esto no es cáncer»,
No hay signos de metástasis, no hay evidencia de un tumor maligno, murmuró, pasando la imagen a otro colega. ¿Qué? ¿Pero cómo es posible?, preguntó la esposa del paciente, con la voz quebrada por el miedo. El doctor miró a Bukele con gravedad. Señor presidente, este hombre fue diagnosticado con cáncer basándose en síntomas superficiales, pero las pruebas no lo confirman. Es como si alguien hubiera querido hacerle creer que estaba muriendo. La familia quedó paralizada por la revelación. La esposa miró a su esposo, aún débil en la camilla, mientras su hijo pequeño se aferraba a su pierna sin entender lo que pasaba. Entonces, Bukele se volvió lentamente hacia el doctor haitiano, su mirada más severa que nunca. ¿Por qué alguien querría hacerle creer a un hombre sano que está a punto de morir?, preguntó con voz baja, pero llena de autoridad. El doctor haitiano apretó los labios, evitando responder, pero la verdad estaba comenzando a emerger como una sombra inquietante en medio de la incertidumbre. Algo mucho más grande estaba en juego, y Bukele estaba decidido a descubrirlo. La tensión en la habitación era casi insoportable. Todos estaban a la espera de una respuesta que el doctor haitiano no parecía dispuesto a dar. Nayib Bukele avanzó lentamente hacia él, su mirada implacable perforando la resistencia del hombre. «Te haré la pregunta una vez más», dijo el presidente, con un tono tan bajo como peligroso. ¿Por qué alguien querría hacerle creer a este hombre que está muriendo? El doctor tragó saliva, su frente perlada de sudor. Miró a su alrededor, buscando una salida, una excusa, pero la presencia de los agentes de Bukele dejaba claro que no tenía escapatoria. «¿No lo entienden?», balbuceó finalmente. «Esto va más allá de mí». La esposa del paciente sollozó en silencio, sosteniendo la mano de su marido, que apenas podía mantenerse consciente. Uno de los médicos que acompañaban a Bukele revisó de nuevo el suero que había sido administrado y frunció el ceño a notar algo extraño en el líquido oscuro. «Necesitamos analizar esto de inmediato», dijo, sacando un pequeño frasco y llenándolo con una muestra del misterioso tratamiento. Bukele asintió y desvió su atención nuevamente al doctor haitiano. «Tienes dos opciones», dijo con calma, pero con una autoridad incuestionable. «Nos dices ahora mismo qué es esto y por qué lo estás usando, o te aseguro que pasarás un muy buen tiempo explicándoselo a las autoridades». El doctor cerró los ojos un instante y luego exhaló pesadamente. Sabía que no tenía alternativa. «No es veneno, no como ustedes creen», dijo, su voz casi temblorosa. «Es una sustancia que provoca síntomas de enfermedades graves. Una fórmula creada para hacer que la gente crea que está enferma, para que busquen desesperadamente una cura». El silencio cayó como una losa sobre la sala. «¿Una sustancia que finge enfermedades?», preguntó uno de los médicos, horrorizado. «No lo entienden», insistió el doctor haitiano. «Yo solo sigo órdenes. Hay personas con mucho poder que necesitan que la gente crea que está enferma, que gaste todo su dinero en tratamientos, que se vuelva completamente dependiente del sistema médico». Bukele sintió un escalofrío recorrer su espalda. No se trataba solo de un charlatán aprovechándose de la desesperación ajena. Esto era algo mucho más grande, una red de manipulación disfrazada de medicina. «¿Para quién trabajas?», preguntó con firmeza. El doctor se quedó en silencio. Sus ojos reflejaban un miedo genuino. «Si digo sus nombres, estoy muerto». Bukele cruzó los brazos. «Si no lo dices, también podrías estarlo». El doctor miró a su alrededor una vez más, como si esperara que alguien irrumpiera en la sala y lo callara antes de que hablara. Finalmente, bajó la voz y susurró. «Esto no empezó aquí. No es solo este hospital. Es más grande de lo que creen. Y si ustedes intervienen, estarán pisando los terrenos de personas que no dudan en eliminar obstáculos». Bukele intercambió miradas con su equipo. Sabía que acababan de tropezar con algo enorme, algo que no podía ignorar. Y lo peor de todo, era solo el principio. Bukele sintió que la gravedad de la situación se intensificaba con cada palabra del doctor haitiano. No era solo un engaño médico aislado. Era una conspiración bien orquestada, una telaraña de corrupción que parecía extenderse mucho más allá de esa clínica improvisada. El paciente, aún pálido y debilitado, intentaba comprender lo que estaba ocurriendo. Su esposa lo abrazaba con fuerza, como si temiera que en cualquier momento pudiera perderlo de verdad. El médico que acompañaba a Bukele terminó de analizar una pequeña muestra de líquido oscuro con un equipo portátil y levantó la vista, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y furia. «Señor presidente, esto no es un medicamento. Ni siquiera es un tratamiento experimental.
Es una combinación de sustancias que inducen síntomas similares al cáncer, pero sin desarrollar la enfermedad real. Es una simulación perfecta. Los murmullos de los médicos y oficiales en la sala aumentaron. Bukele sintió como la indignación crecía en su interior. ¿Cuántas personas han sido víctimas de esto?, preguntó, volviendo su mirada al doctor haitiano. El hombre bajó la cabeza, como si la culpa lo aplastara. No lo sé con certeza, pero miles, quizás decenas de miles. El silencio fue absoluto. Todos comprendieron el impacto de esas palabras. No se trataba solo de este hombre en la camilla. Había más personas, familias enteras sufriendo por un diagnóstico falso, arruinadas financieramente por tratamientos innecesarios, convencidas de que estaban perdiendo la batalla contra una enfermedad que en realidad nunca tuvieron. ¿Quién está detrás de esto?, insistió Bukele, su voz más fría que nunca. El doctor tragó saliva. Miró alrededor una vez más y luego fijó sus ojos en Bukele. No puedo decirlo aquí, no es seguro. Bukele se cruzó de brazos. Aquí nadie te va a tocar. Habla. El doctor haitiano respiró hondo. Su miedo era palpable. No es un solo grupo, es una red. Médicos corruptos, compañías farmacéuticas, funcionarios gubernamentales en distintos países. Todos sacan provecho de esto. Se fabrican diagnósticos, se manipulan historias clínicas, se introducen sustancias como esta en pequeñas clínicas donde nadie hace muchas preguntas. Luego, las grandes farmacéuticas ofrecen tratamientos milagrosos y la gente paga lo que sea por una esperanza que nunca necesitaron en primer lugar. Un escalofrío recorrió la sala. Algunos de los médicos presentes se miraban entre sí con incredulidad y rabia. Bukele apretó los puños. Esto era mucho más grave de lo que había imaginado. Si esto es cierto, ¿por qué nadie ha hablado antes?, preguntó con dureza. El doctor lo miró fijamente. Porque aquellos que lo han hecho desaparecieron. Bukele no pudo evitar sentir una punzada de furia e impotencia. Si esta red operaba en tantos países, significaba que no era un problema exclusivo de Haití o de El Salvador. Era un sistema que lucraba con el miedo y la desesperación de las personas. Uno de sus agentes se acercó y le susurró algo al oído. Bukele asintió y luego miró al doctor haitiano. «Vienes conmigo. Si lo que dices es cierto, necesito pruebas». El doctor abrió la boca para protestar, pero cuando vio la determinación en los ojos de Bukele, supo que no tenía opción. La familia del paciente observaba la escena con lágrimas en los ojos. El hombre en la camilla, con la voz débil pero firme, logró decir: «Señor presidente, si lo que dice este doctor es cierto, ¿cuántas personas más están viviendo su última semana de vida sin saber que podrían haber vivido muchos años más?». Bukele no respondió de inmediato. Solo le sostuvo la mirada y luego se dirigió a su equipo. «Nos vamos». Lo que estaba a punto de descubrir podía cambiarlo todo, y no iba a detenerse hasta llegar al fondo de la verdad. Bukele salió de la clínica con el doctor haitiano escoltado por su equipo de seguridad. Afuera, el aire denso de la noche traía consigo el murmullo de una ciudad que nunca dormía. La familia del paciente quedó atrás, aún atónita por lo que acababan de presenciar. Pero Bukele sabía que no podía detenerse ahí. Subieron a una camioneta blindada, con destino a una instalación segura donde el doctor podría hablar sin temor a represalias. En el trayecto, Bukele miró al hombre a su lado. Su rostro estaba cubierto de sudor, sus manos temblaban levemente. Sabía que estaba aterrorizado, pero también que había tomado la decisión de hablar. «Si quieres protección, necesitas decirme todo», dijo Bukele con voz firme. El doctor asintió, tragando saliva. «Comenzó hace años. No sé exactamente cuándo, pero yo fui reclutado hace 5 años por un hombre a que solo conocíamos como el benefactor. Nos prometió dinero, estabilidad, un propósito. Nos dijo que ayudaríamos a la gente, pero en realidad solo la estábamos condenando». Bukele frunció el ceño. ¿Cómo operaban? El doctor miró por la ventana, como si organizara sus pensamientos. Primero identificaban clínicas y hospitales con poca supervisión. Les ofrecían incentivos a los administradores y médicos para que participaran. A los pacientes se les diagnosticaban enfermedades falsas usando pruebas alteradas. En algunos casos, como el del hombre que vimos hoy, les administraban sustancias que replicaban los síntomas del cáncer. Una vez que los pacientes estaban convencidos de que estaban enfermos, las farmacéuticas entraban en escena con tratamientos costosos. ¿Y los que no podían pagar? El doctor suspiró. Muchos simplemente morían sin saber la verdad. Otros eran usados como sujetos de prueba para nuevos fármacos experimentales.
y los que sospechaban demasiado desaparecían. La camioneta se detuvo abruptamente en un semáforo. El ambiente dentro del vehículo era tenso. Bukele sabía que estaba lidiando con algo más grande de lo que había imaginado. «Dame nombres», ordenó. El doctor se frotó las sienes. «Tengo pruebas. Nombres, documentos, registros bancarios. Pero están bien protegidos. Si intento acceder a ellos desde mi cuenta, lo sabrán y vendrán por mí». Bukele intercambió una mirada con su jefe de seguridad, quien asintió levemente. «No te preocupes por eso. Nos encargaremos de mantenerte a salvo. Pero necesito esas pruebas cuanto antes». El doctor asintió, pero antes de que pudiera responder, la camioneta dio un fuerte giro inesperado. Los agentes reaccionaron de inmediato, sacando sus armas. «¡Emboscada!», gritó uno de los escoltas. Bukele se mantuvo sereno, pero sus sentidos estaban en alerta máxima. A través de la ventana, alcanzó a ver dos motocicletas negras acercándose rápidamente, sus ocupantes con cascos oscuros y armas en mano. «Bajen la cabeza», ordenó uno de los agentes mientras el conductor aceleraba. El sonido de los disparos retumbó en la noche. Las balas impactaban contra la carrocería blindada, pero los agresores parecían decididos a no dejarlos escapar. Bukele sacó su teléfono y marcó un número de emergencia. «Tenemos compañía. Necesito refuerzos de inmediato». El doctor se encogía en su asiento, claramente aterrorizado. «Nos encontraron. Nos van a matar», susurró. Bukele lo miró fijamente. «No si yo puedo evitarlo». La persecución continuó por varias calles antes de que los agresores se dieran cuenta de que no podían penetrar la defensa del convoy presidencial. Cuando las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, las motocicletas desaparecieron en la oscuridad. La camioneta finalmente llegó a un búnker seguro, una instalación protegida donde Bukele sabía que podrían hablar sin interrupciones. Al bajar, el doctor aún temblaba, pero había una nueva determinación en su mirada. «Voy a decirlo todo». Bukele asintió. «Entonces comencemos». Lo que estaba por revelarse sacudiría los cimientos de la industria médica y política a nivel mundial. Pero Bukele ya había tomado su decisión. No descansaría hasta desmantelar esta red de corrupción y salvar a miles de personas de la mentira en la que habían sido atrapadas. Dentro del búnker, Bukele y su equipo se reunieron en una sala de conferencias con tecnología de punta. Pantallas enormes iluminaban la habitación, listas para desplegar cualquier archivo que el doctor proporcionara. «Necesito acceso a una computadora segura», dijo el doctor, aún con la respiración entrecortada. Uno de los analistas de ciberseguridad de Bukele le indicó un terminal en la mesa. «Aquí puedes conectarte. Tenemos protección contra rastreos». El doctor sacó un pequeño dispositivo USB de su bolsillo y lo insertó en la computadora. Las pantallas se llenaron con cientos de archivos encriptados. Bukele cruzó los brazos mientras observaba la información cargarse. «Aquí está todo», dijo el doctor. Nombres de los médicos involucrados, hospitales donde se realizaron los tratamientos falsos, transacciones bancarias. Y lo más importante, los documentos internos que prueban que las farmacéuticas sabían lo que estaba pasando. La sala quedó en silencio por un momento. Nadie podía creer la magnitud de lo que veían en las pantallas. «¿Cuántas personas han sido víctimas de esto?», preguntó Bukele con el rostro endurecido. El doctor tragó saliva antes de responder. «Miles, tal vez decenas de miles. Y sigue ocurriendo». Bukele apretó los puños. «Esto no puede quedar así». Uno de sus asesores de inteligencia intervino. «Si filtramos esta información ahora, podríamos provocar el colapso de varias empresas y la renuncia de altos funcionarios en diferentes países. Pero también podríamos poner en riesgo la vida de muchos testigos». Bukele sabía que tenía que actuar con precisión quirúrgica. «No lo filtraremos de inmediato. Primero, necesitamos asegurarnos de que todos los responsables sean capturados y de que las víctimas reciban justicia». Se giró hacia su equipo de seguridad. «Refuercen la protección del doctor. Nadie entra ni sale de este búnker sin mi autorización». El doctor suspiró aliviado. «Gracias. Gracias por creerme». Bukele asintió, pero su mente ya estaba varios pasos adelante. Lo que sigue será la parte más difícil. Vamos a exponer la verdad y asegurarnos de que nadie vuelva a jugar con la vida de la gente por dinero. No sabía hasta dónde llegaban los tentáculos de esta conspiración, pero una cosa era segura. Estaba dispuesto a llegar hasta el final.